Entonces, ¿quién me define qué es tecnología? Bueno, aquí tenemos la definición, lo salve, vea. Dice, la tecnología no es una cosa, sino un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o bien darle otra función. Entonces, lo que nos está diciendo es que la tecnología no es una cosa tangible, o sea, algo que, ay, mira la tecnología, se las muestro, no, sino que es un proceso, ¿cierto? Es un tratamiento para poder transformar algo. Entonces dice, el conocer sobre este tema nos ayuda a comprender sobre el mundo tecnológico en el que estamos inmersos y así poder utilizarlos conscientemente como una herramienta que nos ayuda en nuestra vida diaria y en el estudio de la palabra de Dios. Claramente, chicos, entonces, ¿qué definimos de tecnología? Que no es un objeto, sino que es algo que transforma, ¿sí? La tecnología todo el tiempo está avanzando porque aunque vemos cosas que ya tienen tecnología, vemos cómo están todo el tiempo buscando mejorar y avanzar, ¿vale? Hasta ahí, aportes, dudas, quejas, reclamos, ¿no? Listo. Vamos a ver aquí abajito, bueno, cuando hablamos de el Internet, de la tecnología y demás, sabemos que hay bastantes recursos tecnológicos, ¿cierto? Cuando hablamos de recursos tecnológicos, no solo nos estamos refiriendo a el computador, a el celular, por ejemplo, la lavadora hoy en día, que es un recurso tecnológico, y todo lo tangible, sino que también nos referimos a esas cosas intangibles de las cuales nos podemos beneficiar mediante la tecnología y el Internet. Por ejemplo, el tema del marketing, la publicidad, la conectividad, todo esto son beneficios y son recursos tecnológicos que nos prestan un servicio y nos ayudan a mejorar los procesos que estamos realizando. ¿Listo? Y aquí pues vamos a indagar un poquito más. Quiero que veamos rápidamente este mapa conceptual en donde vamos a hablar del podcast. ¿Alguno de ustedes realiza podcast o sabe qué son los podcasts? Bueno, la primera, ¿alguno de ustedes realiza podcast? Ninguno. ¿Escuchan podcast? Listo. Sí, señora, Por ahí vi que sí, que sí. ¿De qué escuchan normalmente podcast? de música, ¿De música? Ok. ¿Alguien más? De temas bíblicos, profe. De temas bíblicos, ok. Podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? Hoy en día, digamos que el tema del podcast es bastante versátil, podemos encontrar un montón de cosas impresionantes. Y aparte, creo que es como muy fácil de utilizar, es económico, creo que genera muchas posibilidades. Y aparte, pues que evita como también el temor que tienen algunas personas de mostrarse, de hablar, de expresarse y todo esto. Entonces creo que también por ese lado hace que sea un poquito más asequible en cuanto al arriesgarse a hacer algo en las redes. Entonces, cuando hablamos del podcast, perdón, yo es que el podcast, cuando hablamos del podcast, dice que es un archivo de audio que se puede descargar o escuchar en línea, generalmente en forma de episodios. Yo he escuchado historias de la Biblia que las cuentan y me parece tan chévere porque pues como que incentivan la imaginación, ¿no? Es como tú, que alguien te esté leyendo. Entonces me parece que es interesante y hay muchas cosas que uno puede comprender haciendo uso de estos medios, ¿no? También escucho los podcasts de este señor de Ordóñez, me parece que es interesante, entonces escucho también ahí. No escucho muchos, pero sí me gustan. Dice, ha evolucionado desde sus inicios en los años 2000, pasando de ser una herramienta técnica a un medio popular de comunicación. Lo que les decía, hoy en día es súper popular. Hace poquito estaba en internet, en Instagram, y vi un amigo ahí que, ay, que escuchen mi podcast. Y cuando, pues la verdad no lo escuché completo, pero cuando fui a escuchar, estaba como contando la historia de su vida. Y yo decía, vea pues. Características principales, accesibilidad,
o sea, todos los oyentes pueden acceder a esto. Hay una cantidad de categorías. Creo que sí se hace como un poquito complicado porque es mucha la información, ¿no? Hay muchísimo ahí. Entonces, a veces sí se hace como un poquito complicado. Dice diversidad de temáticas y formatos variados. También encontramos, pues, me parece que es muy interesante cómo hacen uso del sonido y cómo te puede llevar a ti, pues, como a experimentar diferentes sensaciones, ¿no? Como del suspenso y bueno, todo este tema. Ventajas. Dice flexibilidad, entonces los oyentes pueden escucharlo en cualquier momento mientras realizan otras actividades. El domingo en la iglesia estábamos haciendo un grow team y eso hagan de cuenta que es como una célula. Nos reunimos y hablamos, ¿no? Entonces decía una de las personas que estaba ahí, decía, no, lo que pasa es que para mí leer la Biblia se me ha hecho muy difícil. Entonces yo digo, pero me entra porque me entra. Entonces que ahora la escucha, ¿sí? Entonces dice, ahora la estoy escuchando porque no voy a permitir que la Biblia no me entre. Entonces también creo que es una buena herramienta porque a veces cuando escuchamos como que somos más, bueno, dependiendo de lo que a ustedes les guste, ¿no? ¿Hay oportunidad de aprendizaje? Sí. Hay unos podcasts pues bastante interesantes en diversos temas de aprendizaje que nos pueden servir. Hay unos de economía que también son súper chéveres, que como que hablan la economía así en un lenguaje más común, que ayuda muchísimo. Beneficios para los creadores, bajo costo de producción, conexión con la audiencia. Digamos que mediante el podcast tú puedes tener ahí como interacción con tu audiencia y demás, y pues eso puede ayudar a crear comunidades y bueno, ahí para que puedan indagar un poquito más. Y pues finalmente también lleva a algunas personas a generar pues preventas, a generar dinero que pues a muchos les interesa hoy en día es crear todo este contenido por el tema del dinero. Es una tendencia emergente. Yo creo que con el tiempo el podcast va a coger más fuerza. O sea, ya es popular, pero creo que va a ir cogiendo más fuerza a medida que vaya avanzando. Dice retos y oportunidades. Entonces dice sobre saturación del mercado. Sí, a veces como que uno va a revisar y como que no hay tanto que no sabe uno qué escoger, ¿no? Y pues las nuevas tecnologías. Creo que era esto lo que quería que revisáramos. Es un poquito más como un abrebocas del podcast, que es una de las redes sociales o de las herramientas tecnológicas que es menos utilizada, ¿no? Porque ya si hablamos de Facebook, de Instagram, de TikTok y demás, pues es algo que se relaciona más con nosotros, ¿no? Tener en cuenta pues que en el internet pues hay muchísimos recursos, tenemos los libros electrónicos, las bases de datos, todo el tema de la creación de revistas, páginas web, catálogos, todo ese tema electrónico que nos puede ayudar muchísimo. Los artículos académicos que antes eran pues limitados, ¿no? Eran para algunos y si de pronto se lo publicaban en la revista o en el periódico, pues bien, pero si no, pues se quedaba en el baúl toda la vida. Pero pues hoy en día también hay muchas páginas donde tú puedes subir tus investigaciones, tus artículos académicos, tus artículos de opinión y, perdón, y son reconocidos y pues puedes hasta darte a conocer mediante esto. Cuando no hablamos solo, bueno, ojo, cuando hablamos de académicos no hablamos solo de los docentes, ¿no? Sino que estamos hablando de que si tú has estudiado algún tema y has profundizado y tienes un punto de vista para compartir, pues lo puedes hacer. Cuando hablamos de la multimedia, pues audios, videos, imágenes, ya hoy en día y con el tema de la inteligencia artificial, pues es más amplio el tema, ¿no? Software y aplicaciones educativas y recursos interactivos. Y sé que si nos ponemos a hablar, acá nos quedamos porque hay un montón de cosas impresionantes en Internet. Ya hoy en día no es necesario salir de casa, todo está ahí. Entonces, mis amores, hasta acá. Dudas, preguntas, aportes, algo que quieran decir, nada de nada. Listo. Vamos a finalizar entonces con
la ortografía. No se nos puede olvidar la ortografía. Entonces vamos a prestarle atención a este video, cortico pero sustancioso. Por favor, presten atención porque sé que puede ser de interés. Vamos a aprender algo. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la coma y el punto y coma. Pon atención, que empezamos. Primero, vamos a ver la coma, los usos principales. La coma se usa para separar los diferentes elementos de las enumeraciones, excepto delante de Y. Vamos a ver un ejemplo. Un músico, un cantante y un malabarista visitaron al sultán. Es una enumeración, por lo tanto, hay comas, excepto delante de la Y. Correcto. Vamos a pasar al segundo uso de la coma. La coma se usa para separar en una oración la palabra con la que nombramos a la persona a la que nos dirigimos. Veamos un ejemplo. Basi, eres un chico muy ingenioso. Como hemos dicho, la coma sirve para separar el nombre de la persona a la que nos dirigimos. En este caso, nos dirigimos a Basi, por lo tanto, después de Basi, hay coma. Veamos ahora algún uso del punto y coma. Veremos el principal. El punto y coma se escribe para separar los diferentes elementos de una enumeración cuando alguno de ellos ya lleva coma. Pongamos un ejemplo. Un músico tocó la flauta, el violín y el tambor. Un poeta recitó una canción y un poema. Y el cocinero preparó un guiso y una tarta. Como hemos dicho, el punto y coma lo utilizamos para separar diferentes elementos cuando alguno de ellos ya lleva coma. Tenemos una coma debido a que se produce una enumeración. Una vez terminada la enumeración, ya ponemos punto y coma. Vamos a ver ahora unos ejercicios. En el primero, tienes que copiar y escribir coma donde sea necesario. Ponme la solución en los comentarios, te diré si es correcto o no es correcto. Listo, mis amores. Ese era súper cortico, pero súper práctico porque nos ayuda a identificar en qué momento usar la coma y en qué momento usar el punto y la coma. Entonces, tengo por acá... listo, mis amores. Vamos a hacer actividad. Ya vamos a validar eso en nuestra siguiente sesión. Pero antes quisiera saber si tienen dudas, preguntas acerca de lo que hablamos allá, o ya todo está súper claro.